Vale, vale. Entonces tenemos este versículo de Hebreos 12:14, muy mal interpretado muchas veces por las personas eh, legalistas, que de alguna manera en sus congregaciones exigen cierto, cierta etiqueta de santidad, entre comillas, para que según ellos eso demuestren que son del Señor, ¿no? Entonces estas personas siguen mandamientos de hombres, ¿no? Por ejemplo, que las damas no se corten el cabello corto, sino que mantengan su cabello largo, o que utilicen falda larga, o que se cubran todo, o sea, prácticamente como una monja, que se vistan como una monja, que los varones con el cabello recortado, corbata, saco o camisa, en la forma adecuada de vestirlo, ¿no? Etiqueta, etiqueta, etiquetando la vida cristiana o reduciendo la vida cristiana, eh, la santidad en todo caso, a la forma de vestir. Ahora, por supuesto que en las congregaciones, cuando se junten los hermanos en la fe, pues obviamente no vas a ir en short, con lente de sol, gorro de playa. Obviamente, pues, o sea, eh, cada espacio conlleva a llevar una cierta ropa adecuada, ¿no? Es como que tú vayas a un trabajo y no vas a ir vestido como se te da la gana. Tienes que ir vestido. Si es que tienes uniforme, bueno, con el uniforme de tu empleo. Y si no, pues ir con una ropa decente, ¿no? Entonces lo mismo también sería para cuando la persona se reúna en una congregación. El punto aquí es que este versículo se malinterpreta de una manera burda, ¿no? Llevar al punto a, a la inseguridad de salvación, prácticamente, a las personas, llevarlas a ese punto. No, dicen, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tienes que ser santo, puro y sin mancha delante de Dios. Porque si no te comportas con santidad, entonces viene el arrebatamiento y te quedas. O te mueres y te vas al infierno. Entonces lo que generan estas personas es inseguridad, total inseguridad de salvación. Causan duda, miedo a las personas que quizás son nuevitas en la fe y que quizás nunca estudiaron Biblia, entonces están empezando una vida cristiana, están dando sus primeros pasos de fe. Y bueno, lo que logran estas personas es terminarlas por espantar, por aterrorizar, porque claro, o sea, si yo no guardo santidad, entonces me muero y me voy al infierno, aunque haya creído en Cristo. Si yo no guardo santidad y viene el arrebatamiento, entonces por más que haya creído en Cristo, no me voy con Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces generan duda, duda en las personas, más que seguridad, generan duda. Entonces estas personas, como dependen exclusivamente de lo que le han dicho sus pastores, guardar santidad, entonces claro, van a estar guardando santidad. ¿Pero por qué? Por terror a que si ellos se mueren, como les han dicho, si te mueres y no guardas santidad, te vas al infierno. Entonces por eso van a estar guardando santidad. Entre comillas, ¿no? Sabemos que ni por más esfuerzo que el hombre se haga, o sea, por más que el hombre se sujete su carne, trate de no pecar con todas las fuerzas de su ser, sabemos que esa santidad, entre comillas, Dios no la toma en cuenta. ¿Ya? Por más que el hombre se vista con ropa holgada,
sin ser sensual, hablando de la mujer, por ejemplo, que la mujer diga, oye, yo no voy a vestir provocativamente, bueno, entonces se tapa toda, listo, y tú presentas, entre comillas, esa santidad a Dios, olvídate, no se te toma en cuenta. Eso no es santidad para Dios, ¿ya? Por más que tú digas, no, pero yo voy a ayunar, voy a orar 7 horas al día para no pecar. ¿Y? Eso no es santidad para Dios, ¿ya? Por más que tú digas, pero ahora yo me voy a comportar bien, voy a ayudar al prójimo. Eso no es santidad para Dios. Te equivocas, ¿ya? Ni tus obras de justicia, ni que dejes el pecado, es considerado santidad para Dios. Eso no es santidad, ¿ya? Eso lo han puesto hombres, imposiciones de hombres, ¿ya? Hombres que tienen cauterizada la conciencia, ¿ya? Y que para ellos eso es guardar santidad, ¿no? Eso no es guardar santidad, ¿ya? Entonces la santidad es Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que en Mateo 7, versículo 21 dice, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Mas yo os declaré, nunca los conocí, nunca. ¿Se dan cuenta? O sea, porque nunca el Señor te halló en fe, en el sacrificio expiatorio que Él había hecho por ti y por toda la humanidad para darnos vida eterna. No, tú estuviste creyendo que haciendo buenas obras, eh, que creer en Cristo no era suficiente, entonces te pusiste a hacer buenas obras, que delante de los hombres quizá son bien vistas, pero que al final del camino, no te permitieron ingresar por la puerta estrecha, porque por la puerta estrecha ingresan solo las personas de fe. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Pero tú, como no te arrepentiste, moriste en tus propios pensamientos, dijiste, bueno, que cambie de vida, bueno, el Señor me está pidiendo que me arrepienta de mi vida anterior, que cambie de vida. Para mí eso es el Evangelio porque la mayoría piensa eso, que Dios le está pidiendo que cambie de vida, ¿sí? Eh, y que, no sé, que haga muchas buenas obras y que si se porta bien, bueno, por fin la va a llevar al cielo a esa persona. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios, 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, en la mayoría de congregaciones nos dicen, arrepiéntanse de sus pecados. Ya, bueno, eso es algo que los cristianos deben hacer siempre, porque mientras están en la carne, deben arrepentirse de sus pecados, de pensamiento, palabra, quizá por obra o por omisión, de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero a ti que no has sido justificado, porque de eso se trata la salvación, de una justificación, de que se te declare inocente ante el Padre. ¿Ya? Entonces, si dice que 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿cómo hay personas que nos dicen arrepiéntanse de sus pecados? Si Dios, para declararnos justos, no nos toma en cuenta nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿de qué hay que arrepentirse? Bueno, de la condición en la que estamos, justamente por ser pecadores. ¿Ya? De eso hay que arrepentirnos, de eso hay que reconocer, humillarse. ¿Ya?
Cuando en la justicia de los hombres un culpable, sea de robo, asesinato, va ante un juez a comparecer ante un juez, ¿acaso el juez evitará aplicarle la sentencia porque este reo, este preso, le diga: señor juez, me arrepiento de haber hecho este delito? No, el juez sí o sí va a tener que aplicarle la sentencia porque esta persona es culpable y la humanidad es culpable frente a Dios. Entonces, ¿le servirá a una persona que se arrepienta de sus pecados siendo Dios juez justo y que sí o sí tiene que aplicarle la sentencia justamente por sus delitos y pecados? No le sirve. Esta persona ya se puede arrepentir, está bien, hijo, ya fallaste y qué, pero te tengo que aplicar la sentencia, pues. Si es así en un tribunal humano, imagínense cuánto más será en un tribunal celestial, ante un juez santo, santo, santo. ¿Te servirá que te arrepientas de tus pecados? Siendo que ya estás a punto de ser sentenciado. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Es un reconocimiento justamente por nuestra naturaleza caída, que te va a permitir reposar en Cristo. ¿Por qué? Porque tú ya eres culpable, tú ya no tienes escapatoria, ya no tienes salida. Sí o sí vas a ser condenado, lo quieras o no. Por más que tú digas, pero mis pecados no son tan graves como los de Hitler, por ejemplo. Entonces, ahí te empiezas a comparar. Ah, no, Hitler sí, un genocida, nazi que asesinó a cientos de miles de judíos. Él merece el infierno, yo no merezco el infierno. ¿Yo por qué? Si yo soy mentirosito nomás. Y ahí empiezas a sopesar cada pecado. Pero para Dios es lo mismo. Una mentira es lo mismo que quitarle la vida a una persona. Aunque para tu corruptible manera de pensar no sea lo mismo. No, como que ser genocida y mentiroso va a ser lo mismo. Para la justicia de Dios es lo mismo. Ser mentiroso o homicida, o genocida, o patricida, llámale lo que quieras. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento permite reconocer nuestra condición ante Dios, culpables. Culpables. Y si tú te reconoces culpable y entiendes que no tienes otra salida para que ese juicio no se te aplique a ti, entonces ahí recién vas a reposar en Cristo. Ahí recién vas a despertar a una realidad que necesitas sí o sí un Salvador, porque tú ya no te puedes salvar a ti mismo. Llevémoslo a un campo terrenal. Un reo está a punto de ser sentenciado. El juez le va a dictar pena de muerte. Ya no sirve que el reo se arrepienta de los crímenes que ha hecho. Ya no le sirve. Ya no le sirve tampoco que ahora el reo haga buenas obras, cambie de vida, para que esa sentencia deje de aplicársele. Ya no le sirve. ¿Se dan cuenta? Ya no le sirve. Ahora, por supuesto que este pensamiento está sacado de lo que está escrito. Este pensamiento no es algo que se me pueda ocurrir a mí. Mira, en palabras del Señor Jesús dice: porque de qué aprovechará el hombre si lo ganare todo en este mundo,
todo, riqueza, fortuna, eh, no sé, una vida holgada, propiedades, autos de lujo, mansiones, que tenga una familia grande, feliz, con salud. ¿De qué le aprovechará al hombre si lo ganare todo en este mundo? Fama, riqueza, eh, mujeres, buena salud. ¿De qué aprovechará el hombre si lo ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿Ya? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Qué darás? ¿Qué le darás a Dios? Tus buenas obras, que te portes bien, dinero. ¿Qué? ¿Qué le darás a Dios? La respuesta es nada. Nada. Entonces, el hombre debe despertar a esa realidad. Y ya al infringir por primera vez la ley, en este caso, entonces ya quedó fulminado, ya quedó liquidado, ya quedó destituido de los cielos. Pero ahora viene Evangelion, el Evangelio, la puerta de escape. Una vez que el hombre reconoce que ya no tiene nada que hacer, ya está liquidado, ya no importa si sigue pecando más o deja de pecar. Si sigue pecando más, bueno, acumulará más sentencias para el día del juicio. Si deja de pecar, no importa, porque ya todas sus obras han sido escritas en el libro de las obras y tendrá que comparecer en el juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Ahora, el Señor en Mateo 5:20 viene a completar la ley. Por ejemplo, a la clase religiosa farisaica que decían ellos que cumplían la ley, bueno, le subió los estándares para que ellos entendieran que no podían cumplir la ley, o que por lo menos ese pensamiento que tenían que ante Dios eran tenidos como justos, con lo que les iba a decir, entiendan que tampoco eran justos ante Él. ¿Ya? Entonces pues les completó la ley y le dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, en Mateo 5 del versículo 21 en adelante, ¿sí? Entonces dice, oíste que fue dicho a los antiguos, eh, no te enojarás, perdón, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo se ha hecho reo de juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, matar es lo mismo que cometer, eh, perdón, enojarse es lo mismo que cometer asesinato. ¿Ya? Esto es para que entiendan que la ley no puede salvarle a ninguna persona. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, también les dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no en el versículo 28, pero sí, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer y la codiciare en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta, varones y mujeres, que nadie puede cumplir la ley. Nadie. ¿Ya? Nadie. Y que ninguno será justificado delante de él. Es evidente, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículo 20. ¿Ya? Entonces, en el mundo cristiano hay grupos legalistas que entienden que la salvación es por creer en Cristo más que cumplan la ley. Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no?
los mormones también, o católicos también, creen que la salvación es por creer en Cristo más cumplir la ley. Entonces, estas personas se les puede catalogar como que están en un grupo que está procurando entrar, procurando. Sí, ellos dicen creer en Cristo, dicen de la boca para afuera, dicen creer. Pero si tú las examinas, les preguntas, si te mueres, ¿a dónde vas? Bueno, por ejemplo, el testigo de Jehová me dijeron alguna vez, bueno, estamos perseverando hasta el fin, como dijo el Señor Jesucristo. O sea, predicando, entre comillas, ellos, según ellos, el Evangelio del Reino. O sea, para ellos, el Evangelio de la gracia no, sino el Evangelio del Reino. Claro, porque el Evangelio del Reino será la última oportunidad por la que personas puedan salvar su alma, por así decirlo, siempre y cuando mueran por la causa de Cristo. ¿Sí? Entonces, entiéndase que eh, la entrada por la puerta estrecha únicamente es por creer, pero ese creer acompañado de fe, ¿ya? ¿Ya? Ese creer debe ser un creer acompañado de fe. Ese creer no es un creer así a la ligera, un creo que sí, creo nomás. No, 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 no. Ese creer debe ser acompañado de fe. ¿Ya? Mira que lo que estoy diciendo no lo digo porque es algo que a mí se me ocurre. Yo lo hablo a lo que he escrito aquí. Por ejemplo, vamos a Hebreos. Ahora no puedo compartir por acá porque se vería muy pequeño realmente. Pero por acá tengo Hebreos 4, dice el apóstol Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó? Aquí te explica. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se dan cuenta? Pero los que hemos creído, es decir, acompañada de fe, entramos, ya entramos, estamos dentro, en el reposo de Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hebreos 4, versículo 2. Entonces, ese creer debe ir acompañado de fe. Fe. La palabra en el griego es pistis. ¿Ya? Pistis. Entonces, sabiendo, en palabras del Señor Jesús, que de qué le aprovechará al hombre si lo ganare todo en este mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma, y sabemos que ninguna recompensa el hombre puede dar, entonces, ¿qué es lo único que Dios le toma en cuenta al hombre? Sabiendo que el hombre está muerto en delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1, sabiendo que según Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, entonces el hombre está muerto en delitos y pecados, todas sus justicias trapo de inmundicia, y también que todo nuestro ser eh, es visto por Dios, como lo dice Isaías 1:6, de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Entonces, ¿qué le tome en cuenta Dios al hombre? ¿Qué le podría tomar en cuenta? ¿Qué es eso común que Dios, dotándole de su gracia, podría hallar en el hombre?
como factor común para todo. ¿Qué es eso que le podría tomar en cuenta? ¿Ah? Por supuesto, está aquí la fe. ¿Ya? La fe. Ahora, esa fe, eh, los pasos de fe que tiene que dar el hombre, por supuesto, no implica que el hombre se salva por sus obras. No, 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 porque ese es el modelo que Dios ha establecido para salvar al hombre, por la fe. ¿Ya? Tal como Pablo nos cita en Romanos 4, versículo 4, ¿no? Y también en Hebreos 11:6, que dice que por la fe Abraham fue justificado para con Dios. ¿Ya? Eh, Justificado se trata de cambiar la sentencia, eso explicamos. Alguien que era culpable es declarado inocente, es decir, como si nunca hubiera cometido ningún delito. Volviendo al ejemplo terrenal, es como que si un reo que está a punto de ser sentenciado por un juez a pena de muerte, en la ley o en el reglamento de justicia hay no sé cómo llamarle, no soy abogado, pero no sé, un acápite que diga se permite que el reo que es sentenciado a pena de muerte sea reemplazado por una persona. Es como una regla de excepción. Ah, entonces su madre, como lo quiere tanto, se pone enfrente y le dice, señor juez, yo pongo la vida por mi hijo. Que muera yo y no mi hijo. Y como el reglamento lo permite, bueno señora, entonces usted va a morir y su hijo queda libre, libre de toda sentencia. Es declarado justo. Entonces de eso se trata la salvación. Cambiar la sentencia que está contra nosotros, porque nosotros la merecemos, justamente por pecar contra Dios, contra la santidad de Dios, y que esa sentencia ya no exista más, porque alguien más ya la pagó. O sea, los pecados de la iglesia no se quedan sin paga, por supuesto que no. Cristo las pagó. Ningún pecado quedará sin pagarse. La diferencia es que la iglesia, por la fe, entró en Cristo y esos pecados que se sentencian con pena de muerte son pagados por Cristo. A diferencia de los incrédulos que nunca creyeron, nunca quisieron creer primeramente su condición en la que estaban, no quisieron creer que el pecado se sentencia con la muerte, además fueron blasfemos, o sea, negaron a Dios y siguieron viviendo en sus propias concupiscencias, en sus propios pensamientos. Entonces, al seguir viviendo así, sin nunca apercibirse por dónde es que están yendo, o quizás sí, y lo hacen a propósito. Bueno, ya si hay todo lo que dice, bueno, prefiero seguir así nomás, pues, ¿no? Entonces ya lo hacen a conciencia, entonces no tienen excusa igual. También la gente que no lo haga a conciencia, no tiene escapatoria, no tiene excusa tampoco, ¿sí? Porque realmente saben, o sea, no hay ninguna persona en el mundo que en este juicio vaya a decir, no, pero yo no sabía, nadie me dijo, no, no, no. Su propia conciencia lo acusa y le determina lo que él es, ¿no? Entonces, pero esta persona nunca quiso seguir los pasos de fe, nunca quiso arrepentirse, ¿sí? Despertar a esta realidad y tampoco nunca quiso depositar fe en Cristo, ¿no? Como Salvador, el Señor y Salvador, bueno, que murió por los pecados de nosotros.
Ese es el Evangelio en realidad. ¿Ya? El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Yo sé que hay muchos evangelistas, bueno, que tienen buenas intenciones, pero como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y dicen, bueno, acepta a Cristo como Señor y Salvador, acéptalo, acéptalo, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, eso es algo que sucede al creer en el Evangelio, ¿ya? No es acepta a Cristo como Señor y Salvador, es cree que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando el carcelero de Filipo entra en un momento de angustia, de desesperación, y le pregunta a Pablo y a Silas, les dicen, varones, ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo no les dice, acepta a Jesús como Señor y Salvador. Él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero por supuesto, ¿qué debe creer? El Evangelio, pues porque Pablo predicaba el Evangelio de salvación, ¿no? A los corintios, en primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4, bueno, en el 1 les dice, si os asís a este Evangelio que ya les ha sido predicado a vosotros, sois salvos, y si no, os creísteis en vano, ¿ya? ¿Y cuál es el Evangelio que Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1, que os ha sido predicado? Lo encontramos versículos más adelante. En el versículo 3 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Y por qué ese es el Evangelio que debo creer? Porque el pecado se paga con la muerte. Entonces, entendiendo que tú siempre serás un pecador y que no hay ninguna otra forma en que puedas darle a Dios algo de ti, de tu inmundicia, para que Dios te tome en cuenta y te declare justo. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra cosa que tú cambies tu vida, que tú... Más bien Pablo lo que dijo, mira, en Romanos 4, versículo 4, más al que obra, el que está obrando, el que está ayunando, orando, perseverando, sujetando la carne, vistiendo en santidad, haciendo muchas cosas para Dios. Quizá ayudando al prójimo, haciendo obras de caridad, siendo justo, viviendo una vida recta, moral, en completa integridad, no miente, no roba, es justo ante los hombres, hace muchas obras. Pablo dice, pero al que obra no se le toma en cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿ya? Sino como deuda. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién va a justificar? Cristo. Tú no te justificas. Cree al, cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe. Mira, en los tiempos del Señor, el Señor se maravilló, mira, de dos personas gentiles. Una era una mujer Ciro-Fenicia y el segundo era un soldado romano. La primera mujer, dice la escritura, luego de haber oído de él,
clamó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, vamos a encontrar el pasaje exactamente. Mateo 7:24. ¿Ya? Perdón, Marcos 7, versículo 24 al 30. Entonces dice aquí: ya. Veámoslo, a ver. Mateo 15:21, vamos a ver si lo detalla exactamente, como lo estoy buscando aquí. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Mira, había salido de aquella región. ¿De qué región? De Tiro y Sidón. Por supuesto que el Señor estaba predicando, desarrollando su ministerio. ¿Ya? Entonces dice acá: y he aquí una mujer cananea, sirofenicia, le llaman Marcos, que había salido de aquella región, la región de Tiro y de Sidón, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. ¿Se dan cuenta? Esta es la versión NVI. Vamos a las Américas. A ver. Ahí está, ¿ves? Dice acá: Marcos 7:24-30 en la versión La Biblia de las Américas. Dice: la mujer de allí, o levantándose de allí, la mujer, ya vimos que en Mateo, esta mujer estaba en la región de Tiro y de Sidón. Entonces dice: se fue a la región de Tiro, acá está, lo está confirmando, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Bueno, este es el Señor Jesús, está refiriéndose al Señor Jesús. Sino que enseguida, dice acá, ¿ya? Al oír hablar de él, ¿ves? Al oír hablar de él, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia, de nacimiento, ahí está, acá lo cuenta, y le rogaba que echara fuera de su hija al espíritu inmundo o demonio. Dice: y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el espíritu inmundo había salido. Esa es la versión de Biblia de las Américas. ¿Ya? Marcos 7:24-30. En la versión Reina Valera dice así:
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, primera vez dice, no le respondió palabra alguna. ¿Ya? No le respondió palabra alguna. Dice, luego, acercándose a sus discípulos, le rogaron. O sea, sus discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: despídela, pues dad voces tras nosotros. Sentían incómodos sus discípulos. Entonces él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Entonces ella vino y se postró delante ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ya? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Ya? Entonces, mira, hasta 3 veces hubo negativa respecto de expulsar aquel espíritu inmundo. Y acá dice: Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Ya? Hágase contigo como quieras. Entonces vemos ahí pruebas de fe. ¿Sí? Pruebas de fe. Por supuesto que todo ser humano está provisto por la fe, que digamos le permite de alguna u otra manera a tener algún tipo de vínculo con Dios. Ya. Por ejemplo, esta mujer era gentil. Sabemos que en el antiguo pacto los gentiles no tenían parte con la ciudadanía de Israel, es decir, ser parte del pueblo de Dios, a menos que se sometieran, ¿no? En este caso, al antiguo pacto, un antiguo pacto de ordenanzas, decretos, eh, estilo de vida inclusive, y la ley de Moisés, ¿no? Estaba todo en un solo conjunto. Pero esta mujer que se le acerca era sirofenicia. Inclusive el Señor le dice, bueno, ya inferenciando respecto a sus palabras, prácticamente le dice: mujer, yo no tengo parte contigo. Tú eres gentil y yo he venido a mis ovejas. Yo he venido a mi pueblo, mujer. Yo no tengo parte contigo. No tengo por qué atenderte a ti. ¿Se dan cuenta? Pero no era que el Señor le estaba despreciando, por supuesto. Porque recuérdense la promesa que Dios hizo con Abraham. En tu simiente serán en Cristo benditas todas las naciones de la tierra. Todas, todas, incluidos los gentiles, incluidos las personas extranjeras que no tenían parte con la ciudadanía de Israel. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo, ¿qué era? Probar su fe. Probarla si realmente esta mujer creía realmente en lo que él podía lograr. Y se lo negó hasta en 3 oportunidades. La primera no le hizo caso, la segunda, bueno, los discípulos del Señor se le acercan y le dicen: Señor,
mándala a sacar porque no nos gusta el bullicio quizás que estaría haciendo detrás de nosotros. Y les dice, bueno, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Entonces, ahí van dos veces que se le niega la petición a la mujer sirofenicia, que nada que ver con ser parte del pueblo de Israel. Y bueno, hasta que la mujer se postra delante de él y le dice, hijo de David, socórreme, ayúdame. Y el Señor le responde, le dice, mujer, no es bueno tomar del pan que cae de la mesa de los hijos. Entonces la mujer es osada y le responde, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, en este caso de los hijos de Israel. Entonces el Señor dice, se maravilla y le dice, bueno, grande es tu fe, hágase como tú quieras. ¿Ya? Y dice, y en aquel momento el espíritu inmundo salió de aquella mujer, perdón, de su hija. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el Señor lo que estaba en realidad haciendo era probando la fe de la mujer. Entonces, eh, por eso es que el mandato apostólico siempre es a examinarnos. ¿Ya? Es a examinarnos. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:5 dice aquí, examinaos a vosotros mismos, vamos a ver en la versión Reina Valera, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes o está en vosotros, a menos que estéis reprobados, réprobos en la fe, como Janes y Cambre, ¿no? Que eran dos hechiceros de Faraón. Entonces, probaos a vosotros mismos. Cada uno que se dice cristiano, pruébese si realmente está en la fe. No vaya a ser que su fe esté fundamentada en las obras que usted está haciendo. No vaya a ser que su confianza esté en que usted esté y en que usted, digamos, tiene confianza porque usted va al culto, porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted hace muchas obras. Entonces no vaya a ser que ese sea su caso. No vaya a ser que su confianza no reposa realmente en Jesucristo, sino que su confianza reposa en las múltiples obras que usted está haciendo. Cuidado, cuidado. Entonces el mandato apostólico siempre es a examinarnos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, si realmente están en la fe. ¿Ya? No vaya a ser que su fe haya sido reprobada. Entonces, por tanto, como su fe ha sido reprobada, ustedes aún no reposan en Cristo. Por tanto, pues ustedes creen que sí, pero realmente no. ¿Ya? Porque miren, acuérdense que nuestro propio corazón es perverso y engañoso. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta eso, porque no vaya a ser nuevamente que su confianza, su reposo, realmente no esté en Cristo, sino en usted mismo, y pues sea de los que digan Señor, Señor, ¿no? Que acaso no
profetizamos, hicimos muchos milagros, te alabamos, mas yo os declararé, nunca los conocí, nunca realmente entré en vosotros, nunca realmente eh, conocí su fe. ¿Quiénes son? ¿No? Como las vírgenes insensatas. Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos, Señor. Y sale el esposo y dice, ¿quiénes son ustedes? Os digo que no os conozco. Nunca os conocí. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quién eres tú? O sea, lo que realmente debería cada persona es preguntarse a sí misma si realmente Dios le conoce, si realmente es conocida por Dios. No que tú seas conocido por Él, o perdón, eh, no que Dios, ¿cómo les explico? No que tú le conozcas a Él, no, tú dices yo le conozco, ¿no? Como dice Juan, el que, vamos a revisar el pasaje, primera de Juan, capítulo 2 versículo 4. Yo creo que muchas personas cristianas, entre comillas, se centran en este pasaje, ¿no? Cuando dicen, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces dice, ya ves, yo le conozco. Yo conozco al Señor porque yo guardo sus mandamientos. Ahora, aquí hay un término a diferenciar de guardar a obedecer, ¿ya? De guardar a obedecer hay un mundo, ¿ya? Es como que a ti en el colegio te den ciertas normas de convivencia. La clásica, ¿no? Las 10 normas de convivencia. Entonces el maestro te manda a guardarlas, o sea, a que las conozcas. ¿Ok? Dejar el aula limpia, eh, tener en orden ¿cómo se llama? Mi carpeta, levantar la mano para opinar. Ya, yo estoy guardando las reglas de convivencia que mi maestro o mi maestra me ha puesto. Ya, las guardo, ¿ok? Las guardo. Ok, son 10. Sabemos la primera regla, bueno, saludar al ingresar, levantar la mano para opinar, mantener ordenado mi espacio de trabajo, ordenado y limpio, etcétera, etcétera. Conozco las normas de convivencia. Pero de ahí a que las guardes es otra cosa. Guardarlas es que, perdón, obedecerlas es otra cosa. Ya las guardé, ya sé que hay 10 normas de convivencia. Bien, entonces ya las guardé. Pero quizá algún día, no sé, pues me di al relajo y hice un cochinero de mi espacio de trabajo. Pero sé que eso está mal, claro, eso está mal, porque sé por su palabra, en este caso por las 10 normas de convivencia, que hacer eso está mal, claro, porque he guardado sus mandamientos. En este caso, he guardado las normas de convivencia y me doy cuenta que están mal, porque las he guardado, las he almacenado. Si no hubiera guardado las 10 normas de convivencia, no sabría que mantener mi espacio en desorden y sucio es infringir su mandamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos explicando la diferencia entre guardar, que es almacenar cierta información, y lo otro es obedecer, y es diferente.
Entonces hay muchas personas que se centran en esto, en decir que ellas conocen a Dios. Claro, porque mira, dice primero de Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Ya? Entonces muchas personas, eh, por ejemplo acá dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, estas iglesias legalistas, bueno, se centran tanto en mantener digamos, una compostura, entre comillas, de santidad, diferenciarse del mundo, de las ropas quizá extravagantes. Por supuesto que con esto no estoy alentando a que usted vista de tal o cual manera. Cada quien tiene la mente de Cristo, entonces sabrá lo mejor para sí mismo y para desarrollar su vida cristiana. Así que yo no tengo por qué decirle a usted qué está bien vestir y qué no está bien vestir, porque cada uno tiene la mente de Cristo y por causa de su conciencia sabrá cuál ropa estará apropiadamente vestir y cuál ropa no estará apropiadamente vestir. ¿Ya? Pero yo creo que muchos se enfrascan en esto, en que ellos conocen a Dios porque guardan sus mandamientos y andan como Jesucristo anduvo. Pero el punto es entender si realmente Jesucristo te conoce, amigo. ¿Ya? El punto es entender si Jesucristo te conoce. O sea, Señor, ¿me conoces realmente? ¿Me conoces? ¿Soy conocido por ti? No vaya a ser que no. Y que bueno, tú por causa de, no sé, pues de andar de acuerdo al Evangelio, estás, ¿no? Comportándote de cierta manera, teniendo cierto comportamiento, cierto respeto por la palabra de Dios, pero que tu fe fue reprobada, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso y es un mandato apostólico, tal como lo dice 2 Corintios 13, versículo 5, ¿ya? Probaos a vosotros mismos si realmente eh, estáis en Jesucristo o Jesucristo está en vosotros, a menos que su fe haya sido reprobada. No vaya a ser ese el caso, ¿no? Porque la única manera de ser justificados ante Dios, es decir, de ser declarados justos, es por la fe. No hay otra cosa. No es que yo cambie mi estilo de vida, no es que yo ahora ayudo al prójimo, no es que ahora yo soy bueno con mi familia o con mi esposa o con mi madre o con mis hijos. Antes era borracho, alcohólico, ahora me santifique, claro. Porque mira que puede haber gente que esté en la plena santificación, pero aún sea incrédula. ¿Qué estás hablando, Carlos? ¿Cómo que se está santificando y es incrédula? Mira, te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Mira, la mujer incrédula, vamos a ver, Primera de Corintios 7:14. Dice, vamos a leer aquí la versión Reina Valera ya. Dice, porque el marido incrédulo, ojo con las palabras que dice Pablo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, o sea, apartados para el Señor. Ese es el significado de la palabra santo. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué era la justificación? Por creer, acompañado de fe. Entonces, ¿puede haber alguien que se esté santificando, pero siendo incrédulo al Evangelio? Por supuesto que sí. Y es de lo que más abunda en el mundo cristiano. Es de lo que más abunda. Gente en plena santificación,
pero escéptica al Evangelio. Y claro, por su marido o mujer creyente se santifica, porque mira, quizá antes como incrédulo hacía chistes de Dios, pero ahora le tiene un respeto a Dios por su mujer. No, oye, deja de decir esos chistes, yo sé que este es el Dios que mi mujer adora, exalta y se santifica, entonces deja de hacer esos chistes. Si antes, por ejemplo, no sé, pues su mujer eh, quizá cambia de ropa, porque bueno, el mismo Espíritu Santo la va santificando y le va diciendo que esas ropas no son adecuadas, entonces la mujer cambia de vestimenta. Y bueno, entonces el marido ve a su mujer, ve el comportamiento de su mujer, que vive, bueno, de acuerdo al Evangelio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces él le tiene respeto, un cierto respeto, y también puede que se santifique también por el ejemplo de su mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, he ahí el asunto. Puede haber gente en plena santificación, usurpando, por supuesto, la labor que hace Dios. Por supuesto que sí, ¿ya? Por supuesto que sí. Mira lo que dice, y lo vuelvo a leer, Primera de Corintios 7:14, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa. Ahora, quiere decir que puede ser el esposo salvo porque fue santificado en su esposa, porque acordémonos que el matrimonio una sola carne son, ¿verdad? Ya. No, por supuesto que no. Al morir, si ese marido no se convierte, no realiza los pasos de fe, arrepentido si quiere el Evangelio, pues ese marido se va al infierno y su mujer se salvó, ¿ya? Se salvó por su fe. Entonces, pero mira que es santificado, ¿eh? Claro, ¿por qué? Y lo vuelvo a explicar nuevamente. Porque quizá, mira, no es que la mujer se casó con un incrédulo, no, porque eso es una exhortación, un mandamiento, de hecho, a no tener comunión con alguien que no, digamos, no es salvo, ¿no? Entonces, quizá este matrimonio era incrédulo al principio, pero uno de ellos se convierte. Uno de ellos conoce el Evangelio, uno de ellos abre su corazón, abre su entendimiento, escucha la palabra de Dios y uno de ellos se convierte. Uno de ellos hace los pasos de fe, arrepentidos y crea el Evangelio. Y el otro no, el otro, bueno, lo escuchó por respeto ya, pero siguió viviendo su vida normal. No sé, es como el Señor cuando dice la, eh, la parábola del sembrador, ¿no? Que la semilla llegó a un campo de espinos, a un campo pedregado, o cayó en el campo, vinieron vino Satanás, ¿no? O vinieron, perdón, las aves y se lo llevaron. Entonces, la semilla es el Evangelio, pero depende en qué terreno caiga. El terreno es el campo del corazón. ¿Ah? Entonces puede suceder eso, que el matrimonio fue incrédulo, no conocían de Dios, pero uno de ellos ya está preparado el terreno fértil por Dios, para que la semilla del Evangelio parta su corazón, ¿ya? Lo destroce y pueda arrepentirse y depositarse al Evangelio. Entonces, en ese matrimonio, uno de ellos creyó y el otro no. El otro estaba tareado con las cosas del mundo, preocupado más en una vida terrenal, etcétera, etcétera. Pero ahora, esa mujer, bueno, está demandada a no dejar a su marido, ojo. Entonces, por, el, por la palabra y por la ayuda del Espíritu Santo, esta mujer
pues va cambiando su estilo de vida quizá, ¿no? Si antes le gustaban las fiestas, ir de discoteca en discoteca, tomar hasta quedar ya en un estado pues deplorable, ahora por el Evangelio, por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, va dejando esa vida. Ya no asiste a estos lugares, ya no toma. Si antes quizá tenía una lengua descontrolable y lanzaba vituperios, ahora por el Evangelio y la ayuda del Espíritu Santo, esta mujer ya deja de decir esas palabras. Quizá cuando alguien la ofende, ella queda callada o no responde con palabras soeces, sino de otra manera, dando buen testimonio, por cierto, de sí misma para atraer gente al Evangelio. Entonces este marido ve su comportamiento de su mujer y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, entonces cuando está con su mujer, este marido adopta un comportamiento acorde con el de su mujer. Quizá no es fingido, ¿eh? No les digo que aquí está fingiendo el marido, no, pero por causa de su mujer y por causa de no avergonzar a su mujer, entonces este marido se santifica en el aspecto de que el marido no, por ejemplo, si alguien le busca pelea por causa de su mujer, que la ve que es mansa, que no responde, que pues prácticamente por venir a Cristo, no sé, pues cambió su manera de responder a los insultos, ya no con palabras soeces, sino con palabras de amor, acordes al Evangelio, pues entonces este marido sigue siendo incrédulo, ¿eh? Sigue siendo no creyente, pero por causa de su mujer, para no avergonzar a su mujer, ¿ya? Para no avergonzarla, entonces este marido adopta un comportamiento similar al de su mujer. Quizá viene alguien, le busca problemas, el marido ni responde. O el marido quizá lo calma, lo lleva, lo apacigua para buscar paz, tranquilidad. ¿Ve? Entonces ahí vemos que el marido se santifica por causa de la mujer creyente. Lo mismo puede pasar en sentido contrario, que la mujer puede santificarse a causa, la mujer incrédula puede santificarse a causa del marido creyente. En ambos sentidos estoy hablando, ¿ya? Tanto el varón como la mujer con el varón. Pero estas personas siguen siendo incrédulas, ¿ya? En este caso, el marido incrédulo, la mujer creyente, si este marido nunca hace los pasos de fe, de arrepentimiento y depositar fe al Evangelio, pues este marido, por más que adopte una conducta de santificación, al morir va al infierno, ¿ya? Porque la entrada no es por la santificación, sino por la fe, ¿ya? Por la fe en que Cristo al morir y resucitar nos dio la vida eterna, ¿ya? Ahora yo les pregunto, no es de lo que más sucede en otras religiones lo que es la santificación, por supuesto, usurpando el papel de Dios, usurpando la obra de Dios, que es la regeneración del creyente. Pero estas personas de otras religiones hacen lo mismo. Si antes tomaban, ahora se metieron al budismo y ahora no toman, ahora meditan, ahora están en estado zen, ¿no? ¿Han visto? Entonces usurpan, son usurpadores, son salteadores, quieren entrar al cielo, porque ellos también tienen todo un concepto de vida eterna, entonces quieren entrar, pero salteándose el redil, salteándose la puerta del redil. Pues quieren entrar por sus propios méritos. Pues esto es de lo que más sucede, la santificación es de lo que más sucede.
Por supuesto, una santificación humana, ¿no? Una santificación que nada que ver, que no es tomada en cuenta por Dios para nada, porque no han conocido al Hijo y el Hijo tampoco los conoce, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que yo al principio les decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos, es un mandamiento apostólico, probarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, o que un hermano en la fe me examine a mí, si realmente estoy en la fe, porque de esa manera soy conocido por Jesucristo. Solo de esa manera soy conocido por Jesucristo. ¿Ya? Muchos se estancan en el que yo conozco a Jesús, porque yo guardo sus mandamientos, bueno, los obedezco en cierto grado. Eh, yo le conozco al Señor Jesús, pero ¿te has preguntado si realmente Dios te conoce? Porque esa es la única manera en que usted pueda ir al cielo, si Dios le conoce a usted. ¿Y cómo le va a conocer? ¿Por sus buenas obras? ¿Porque haga o deje de hacer? No. Si Dios te salva cuando estás muerto, muerto en delitos y pecados. Efesios 2.1 o Efesios 2.8 también. Ahí te salva el Señor Jesús. ¿Por qué más te puede conocer? Porque haga buenas obras. ¿Qué nos dice el profeta Isaías? En Isaías 64.6. Si bien todos somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, o de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano en vosotros, no hay nada sano en ustedes. Isaías 1, versículo 6. Entonces, ¿cómo soy conocido por el Señor? Si el Señor me salva cuando estoy muerto en delitos y pecados, y cuando mis obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia, ¿cuándo soy conocido? Por la fe. Pues por eso es que es mandato apostólico a que cada uno se examine si está en la fe, o pida a otro que lo examine si está en la fe. No sé, o pida confirmación a Dios, si realmente Dios le conoce. ¿Sí? No vaya a ser que no vaya a ser que usted solo se centre en que yo conozco a Dios, sí, pero Él no te conoce. Como los falsos maestros, ¿no? En Mateo 7, 7:21. ¿Ya? No vaya a ser como estos falsos maestros que le estarán diciendo, Señor, Señor, que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, y sanamos enfermos, echamos fuera demonios, mas yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ah? Por eso después dice, versículos más abajo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, que acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, mas yo os declararé, nunca os conocí. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Dónde está expresada la voluntad del Padre? En, a ver, Juan 6:40, vamos a ver, ¿ya? Juan 6:40. Aquí está la voluntad del Padre. Juan 6:40. No tenemos por qué adivinar o por qué hacer exégesis, es decir, ponerle nuestros propios pensamientos, no. Tranquilamente está acá, Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postero. Entonces, ¿qué hay que creer del Hijo? Ahí está. Juan 5:24. De cierto,
os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si se fijan, si se fijan, la promesa es en tiempo presente. El que oye y cree, tiene. O sea, el resultado de oír y creer es tener vida eterna. Y en Juan 6:40 el Señor expresó que la voluntad del Padre es que crean en el Hijo. ¿Por qué? Porque lo único que le toma en cuenta Dios al hombre es la fe. No hay otra forma de que el hombre pueda ser justificado. Entonces, por eso dice, en tiempo aceptable, mira, en tiempo aceptable te he oído. ¿Por qué? Porque son los pasos de fe que el hombre tiene que dar. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. Hoy es tu día de salvación. No que te estará salvando todos los días, como por ahí lo postulan algunas iglesias, bueno, congregaciones legalistas. No que te está salvando todos los días con tus buenas obras, con que no peques, no. He aquí ahora el día de tu salvación. Ahora es tu día de salvación. Right now. ¿Ah? In this moment. En el momento en que usted oye el Evangelio, lo procesa primero intelectualmente una y otra vez hasta que penetre en todas las fibras de su corazón, entonces ahí ya está creyendo. Y luego añade el sentimiento de fe, bueno, la confianza plena en que Cristo nos dio vida eterna al morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. En ese momento fue sellado, tal como lo dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y ahí está el propósito del sello, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, porque la gloria es de Dios para salvarnos, no la gloria del hombre. ¿Ya? Ahora, los pasos de fe que debe obedecer: arrepentimiento y fe al Evangelio. Ahora, esto se me ocurre a mí, esto se me ocurre porque yo lo quiero poner a mí así, no. Vamos a lo que dice Hechos 17, versículo 30 al 31. Dice el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ahí está el mandamiento, el santo mandamiento del arrepentimiento. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, ¿ya? Porque ha declarado o porque ha establecido un día por aquel varón, ¿no? al cual designó. ¿Para qué? Para juzgar a los hombres, ¿ya? Como lo dice también en Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, es decir, los pecados ocultos, los que no se ven a la vista. Por ejemplo, los malos pensamientos, ¿ya? Porque dice, del corazón del hombre salen los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, las mentiras, las estafas, los engaños, del corazón del hombre. Entonces este es el campo de batalla cual Dios tiene que regenerar, por así decirlo.
¿Para qué? Para que ya el hombre pues no permanezca obviamente eh, en esta vida pasada, ¿no? O por lo menos no continúe en el sentido de que ahora pues la disciplina del Señor va a recaer sobre él si es que este hombre eh, prevalece en su carne. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Todo aquel que siembre para su carne, de su carne cosechará corrupción. Esto hablándole a salvados, ojo, ¿eh? Esto no le habla a impíos, a incrédulos. No, los incrédulos ni siquiera creen en Dios. Entonces, esto hablando para con salvados, para con creyentes. Entonces, eh, pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu que mora en él, segará vida eterna. Es decir, más personas que puedan ser, digamos, alcanzadas por medio de su predicación. Por supuesto que Dios no te necesita para transmitir el Evangelio. Por supuesto que Dios puede hacer hablar hasta las piedras, como dice la Escritura, para hacerte llegar el Evangelio. Pero no, Dios ha establecido esta manera para hacerte llegar el Evangelio, por medio de la predicación de hombres impíos. ¿Ya? Entonces, esta es la manera en que Dios ha establecido hacer llegar su evangelio a toda la humanidad, por medio de la predicación de los gentiles. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, por eso es que es necesario que la iglesia, los creyentes genuinos, obedezcan a este mandamiento también, predicar por todo el mundo el evangelio, y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Ya? El que creyere será salvo, y el que no será condenado. En el futuro, pero en otras traducciones dice, ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Ya? Todo aquel que no cree, no añade fe a su creer al Evangelio de que Cristo en la cruz murió por sus pecados, ya ha sido condenado. Porque no hay otra manera en que este ser humano delante de Dios se presente para ser salvo. No hay otra manera, no existe. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que usted tome la decisión ahora, querido amigo, querida amiga, tome la decisión. Porque todos los pecados tienen su paga, y su paga es la muerte, es decir, la separación eterna del Creador. Vivir separado del Creador. Entonces, usted tome su decisión. ¿Quién pagará por la cuenta de sus pecados? ¿Usted o Cristo? ¿O cree que Cristo pagó por sus pecados? Si usted no cree que Cristo pagó por sus pecados y que usted aún tiene que hacer algo más para pagar por sus pecados, ¿no? Como quizá los monjes que se latigan la espalda, oye, qué malo que soy, y me latigo, y me flagelo, y ayuno, y someto mi carne, para no pecar más. Entonces, usted morirá en sus pecados, tal como lo dijo el Señor en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu Salvador, tu Redentor, el que voy a dar mi vida por ti en la cruz para darte vida eterna, entonces en vuestros pecados moriréis. Porque no hay otra manera en que los pecados se paguen sino con la muerte. No hay otra forma. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá irremediablemente. Entonces, todo pecado, por más chiquitito que le parezca a usted, una mentira, no, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, se paga con la muerte. Uy, codicié la casa, el auto de mi vecina o de mi vecino. No, no es tan grave, se paga con la muerte.
Uy, vi una mujer voluptuosa y la codicié en mi corazón. No creo que sea tan grave, se paga con la muerte. Por más que a usted estos pecados le parezcan pequeñitos, que no son dignos de muerte, que no creo que Dios los castigue con la muerte, se pagan con la muerte, querido amigo. Se pagan con la muerte. Así que usted tome la decisión. O cree que Cristo murió por sus pecados, o usted morirá por sus pecados. Los pagará porque ningún pecado se queda sin pagar. La diferencia es que los creyentes que están en Cristo Jesús ya han pagado por esos pecados. Ya han sido muertos, sepultados, resucitados. Entonces, todos los creyentes en su muerte fuimos bautizados. Ahí está el bautismo que ahora nos salva. ¿Ya? El bautismo espiritual. Cuando el Señor encuentra en nuestro corazón absoluta fe. Fe aprobada. Listo. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, lo hace por las obras de la ley, porque tú estés cumpliendo mandamientos, porque tú estés haciendo y dejando de hacer, haciendo buenas obras, dejando de hacer malas obras. ¿Acaso el Señor Jesucristo te suministra el Espíritu porque cambies de vida, sometas tu carne, vayas a la congregación, a cantar, a alabar, porque ayudes al prójimo, porque vendas todas tus posesiones y se las des a los pobres? ¿Acaso eso hará que te justifique delante de Dios? No, no. Lo único que te justificará delante de Dios es la justicia de Cristo. ¿Y cómo digamos, cómo es que se adquiere, cómo es que el creyente adquiere esa justicia de Cristo? Por la fe. El justo será justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ya? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, entonces quiere decir que ahora yo creo y listo, puedo vivir como se me da la gana. No, no. También ahora el justo, como dice Romanos 5:1, el justo por la fe vivirá. ¿Ya? A ver, vamos a ver si no estoy errando en los pasajes. Siempre hay que constatar con la Biblia. Justificados pues por la fe, aquí está la justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, sino por Jesucristo. En Él reposa nuestra paz. ¿Ya? Bueno, y tal como lo dice ahora Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el justo por la fe vivirá, o sea, el justo, el que ya es declarado justo ante Dios, ya cambió su sentencia, ya no es condenado. Eso está en, Habacuc 2:4 y el apóstol Pablo lo repite en Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. ¿Ya? Bueno, eso lo cita de Habacuc, ¿ya? El profeta Habacuc. Entonces, queridos amigos, le invito a que examine cada uno su propia fe para ver si esta fe ha sido aprobada delante de Dios. Pruébese a sí mismo. ¿Cuándo oyó el Evangelio? ¿Qué edad tenía cuando lo creyó? ¿Quién se lo predicó? Porque no hay tal cosa de que uno a sí mismo se autoengendra, ¿no? No hay tal cosa. ¿Ya? No hay tal cosa en que yo mismo me autoengendro para Dios, no. Todos tienen que tener al menos un padre espiritual. No, de hecho, solo se tiene un padre espiritual, es decir, una persona que me hizo oír el Evangelio, de la cual yo la escuché. ¿Ya? Yo la escuché, la acepté en mi corazón y la creí. La creí, añadí fe. ¿Qué es la fe? No tenemos que inventar qué es la fe. Hebreos 11, versículo 1. Después la fe
base segura de lo que se espera, prueba convincente de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la base segura de lo que se espera? La vida eterna. Espero la vida eterna. Prueba convincente de lo que no se ve. No veo en este momento, no lo veo en este momento, sigo vivo aquí en la carne, estoy aquí en un cuerpo de carne, carnal. Entonces, pero yo estoy seguro que me espera la vida eterna. No por mi propio mérito, no por mi propia mano, no por mi propio comportamiento, porque porque la vida eterna está en Cristo Jesús. Y Él únicamente va a justificar a los que han creído en Él realmente, ¿ya? En su poderosa salvación. ¿Ya? Solo en ellos, porque si no, pues si dijéramos, no, la salvación es por gracia, sola gracia, entonces estaríamos hablando de salvación universal. O sea, nadie que haga estos pasos de fe, y por supuesto que yo expliqué que no significa que porque el hombre hace ciertos pasos de fe, arrepentimiento y fe al Evangelio, quiere decir que el hombre se salve por obras. No, quiere decir que el hombre está obedeciendo al diseño que Dios ha establecido para salvarlo. Y esto únicamente por medio del arrepentimiento y la fe al Evangelio. ¿Ya? No hay otra manera. No hay otra manera en que el hombre deba, digamos, haga algo que le permita justificarse ante Dios. No hay otra forma. Únicamente por estos pasos de fe. ¿Ya? Bueno, queridos amigos, creo que ya me he hecho entender, creo yo, lo necesario para que ustedes puedan comprender lo que es la gracia de Dios. Bueno, la fe en la sola gracia de Dios, ¿ya? Fe en la sola gracia de Dios. No es solo por gracia, ¿no? Porque si no estaríamos hablando, pues, como les dije, de una salvación universal. Quiere decir que todo ser humano que nace de mujer, al morir va al cielo, y eso no es verdad, ¿ya? Eso no es verdad. Para que todo ser humano nacido de mujer vaya al cielo, tiene que realizar estos pasos de fe. Arrepentidos y creer al Evangelio. Si este varón o esta mujer nunca en su vida hace estos pasos de fe, entonces al cielo no ha ido. Pues. Esta persona se muere sin nunca haber realizado estos pasos de fe. Al cielo no va. En el cielo no está. No ha volado alto, como se espera en la creencia popular, ¿no? La creencia popular, el Vox Populi dice, vuela alto, el Señor te tenga en su gloria. Bueno, no hay que imponer las manos con ligereza, como diría Pablo. Tendrías que preguntarte cuándo esta persona, por lo menos, no sé, quizá en su lecho de muerte, realizó estos pasos de fe. Y por supuesto, cuando digo realizó estos pasos de fe, no quiere decir que la salvación sea por obras, sino que el hombre está ceñido, está obedeciendo el plan trazado por Dios para darle vida eterna. ¿Ya? Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis, ahí está, Jesucristo le está dando responsabilidad al hombre. Si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Ya? El apóstol Pablo, hablando a los griegos, los gentiles, en Hechos 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día, ¿ya? El que juzgará al mundo por aquel varón a quien designó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo ahí se establece responsabilidad al hombre? Se está estableciendo una responsabilidad, un mandato que el hombre tiene que obedecer.
¿ya? De hecho, en Romanos capítulo 2, versículo 5, si no me equivoco, vamos a buscarlo, manda, es un mandamiento, a ver, es uno creo, 1:5, la obediencia a la fe, mira, dice Romanos 1:5. A ver, está demorando mucho el internet. Entonces, Romanos 1:5 dice acá, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Bueno, es otra traducción. Dice acá, y porque recibimos la gracia y el apostolado, la Reina Valera del 60, para la obediencia a la fe, ¿ya? Para la obediencia a la fe. Aquí la nueva traducción viviente dice, para que crean en Él y lo obedezcan. Pero ¿obedecer qué? O sea, la nueva traducción viviente, cuidado por ahí con esa traducción. La obediencia es a la fe, ojo, porque si lo dejas para que lo obedezcan, entonces la gente va a creer, pues, que lo obedezcan, ¿qué? Le va a creer que obedezca, no sé, pues, la palabra del sermón del monte, y etcétera, etcétera. Ya todo eso es hacer obras, porque obedecer, digamos, ciertas enseñanzas que Jesús hizo, ya no es de fe, ¿ya? O sea, o por lo menos no es la fe que te permite entrar por la puerta estrecha. ¿Ya? Porque todas esas enseñanzas del Sermón del Monte, el Señor Jesús lo dictó para que el hombre, entendiendo que no las puede cumplir, se arrepienta y crean en Él, que iba a morir en la cruz del Calvario. Hasta ese momento la iglesia no, por supuesto que no estaba revelada. Entonces, cuidado con la nueva traducción viviente, porque acá dice para que crean en Él y lo obedezcan. Entonces, pues, si lo dejas así, vas a creer que tienes que obedecer las enseñanzas de Jesús para ir al cielo. ¿Ya? Entonces, la obediencia es a la fe. ¿Ya? Obedecer la fe. La fe en que Él nos ha dado vida eterna. Esa es la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Ya? Recuerden acá el Evangelio. Y habiendo oído el Evangelio, fueron sellados. ¿Ya? El resto de sus palabras, por supuesto que no hay que desecharlas. Hay que tomarlas como enseñanzas para tener una vida justa y recta delante de Él, mientras esperamos la renovación de nuestros cuerpos en un cuerpo glorificado. ¿Ya? Entiéndase esto como que los pasos de fe son los mandamientos de Dios que ha mandado a todo hombre: arrepentirse, Hechos 17, versículos 30 al 31, y creer en el Evangelio, Marcos 16, 16, Romanos capítulo 1, versículo 5, ahí podemos encontrar mandamiento del Señor, Juan 8, 24, también, aunque Cristo refiriéndose más a un pueblo judío, pero igual también demanda a los gentiles que si no crees que Él es el Salvador, entonces morirás en tus pecados. En Juan 6:40 se establece la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, ese es el mandamiento del Padre, el testimonio que da el Padre del Hijo, y el que no cree en el testimonio del Padre acerca del Hijo, le ha hecho mentiroso. ¿Ya? Y nadie puede irse al cielo haciendo mentiroso a Dios. ¿Ya? Nadie, nadie. O sea que si tú no crees en que Cristo te ha dado vida eterna en la cruz del Calvario, haces mentiroso a Dios. ¿Ya? Por más que hagas buenas obras delante de los hombres, quieras establecer tu propia justicia,
que tú estás guardando los mandamientos de Dios, que te estás comportando bien, que estás haciendo muchas obras de caridad, que estás obedeciendo. Mira cómo lo toma Pablo, pero al que obra, Romanos 4, capítulo 4, versículo 4 nos dice, pero al que obra no se le toma en cuenta su salario, su paga, como gracia, sino como deuda. ¿Ya? Así que examínate si realmente estáis en la fe. No vaya a ser que tu fe y tu confianza, pues bueno, aunque la fe es la confianza en lo que no se ve, pero tú creas que, que lo que haces es de fe, entonces no vaya a ser que tu confianza no esté en Cristo realmente, sino que esté en las buenas obras que puedas hacer. Entonces, como tu confianza está en ti y no en Cristo realmente, entonces estás confiando, estás dependiendo de ti y estás confiando en que lo que estás haciendo, pues, te suma puntos o al menos mantiene tu salvación segura. Y bueno, vaya a ser que no. Vaya a ser que no seas conocido por Dios. ¿Ya? Y bueno, hasta yo estoy ordenado a examinar mi fe. Todos estamos en realidad ordenados a examinarnos la fe. ¿Ya? No vaya a ser que pues, no realmente nuestra fe haya sido reprobada. Y por más que prediquemos, oremos, ayunemos y hagamos muchas otras cosas, eso no vale nada si no estamos en Cristo Jesús. ¿Ya? Bueno, ya los dejo hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.